Buenas tardes, iglesia. Qué gusto poderle servir al Señor. Empezamos desde muy temprano, es el tercer servicio, le damos gracias por ello. Nos sentimos realmente felices, usados por el Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Amén. Me da mucho gusto que hoy podamos estar gozosos, felices, que tengamos un corazón dispuesto a dejar que Él obre, no solamente en tu vida, sino también en la vida de tu familia, también en la vida de tu matrimonio, también en lo que hoy Dios ha puesto en tus manos. Deja que Dios obre, deja que Dios decida. Cierra tus ojos. Padre mío, ponemos en tus manos esta predicación. Sé tú, Señor, a través del pastor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable. Que solamente se hable tu sana doctrina, Señor, siempre en este lugar, mi Dios. No permitas que el hombre sea protagonista, sino tú, Señor, es el centro. Eres tú por quien estamos aquí y te ha placido levantar esta obra tuya, Señor. Te doy tantas gracias por tu amor. Bendice, Señor, a cada corazón. Inquieta el corazón. Que realmente tengamos esa hambre y sed de buscarte todos los días de nuestra vida. Y que reflejemos hoy tu presencia en nuestra vida, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, tomen asiento. Tomen asiento. Vamos a gozarnos el día de hoy. Y vamos a ponerle como título a la predicación de esta tarde, es Intimando con Dios, intimando con Dios. Es importante que tengamos esa intimidad con Dios, no solamente hoy, todos los días de nuestra vida. Y quiero que me acompañen al libro de Hebreos, al capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 19. Hebreos capítulo 10. Del versículo 19 en adelante. Bien, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante. Y gracias por la gente que nos está mirando hoy por YouTube. Hay mucha gente que hoy, gracias a Dios, está no solamente en México, hay mucha gente fuera de México, Alemania, España. Tenemos un estudio virtual con ellos. Desde acá les mandamos un fuerte abrazo. Gracias a Dios por la vida de ellos. Entonces vamos a leer lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 22, dice ahí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hasta aquí vamos a dejar. Tenemos que aprender, primeramente dice, a entrar al lugar santísimo. Y esto nos recuerda mucho el Antiguo Testamento en el tabernáculo. Dice que el tabernáculo tenía 3 áreas, 3 secciones, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Acuérdate muy bien que solo los sacerdotes puestos por Dios podían accesar al tabernáculo. Una persona que no era sacerdote, una persona que no era autorizada por Dios al entrar al tabernáculo, él moría en ese momento. Entonces, vean la importancia y la grandeza de que hoy podemos accesar al lugar santísimo libremente. Pero obviamente hay requisitos para poder estar en la presencia de Dios. No es solamente porque se me ocurre, hoy llego y ahí estoy enfrente del Señor. No, tengo que también saber que hay requisitos dados por Dios. Pero es la parte que tenemos que aprender en esta tarde, es entra al lugar santísimo. No te quedes en lugar santo. Mucha gente se queda por mucho tiempo en lugar santo, sirviéndole a Dios, sirviendo en la iglesia, en el ministerio, y tienen a lo mejor mucho tiempo sirviendo así al Señor, pero nunca entran al lugar santísimo. Y Dios se encontraba ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Dónde estaba el tabernáculo puesto? El tabernáculo estaba puesto en el centro. Y todas las tribus de Israel estaban alrededor del tabernáculo. De tal manera que lo tenían de frente.
¿quién tendrá que estar en el centro de tu corazón? ¿Quién tendrá que estar en el centro de tu vida? ¿En el centro de tu matrimonio? Pues tiene que estar Dios, Cristo en esta parte. Tenemos un sumo sacerdote que gracias a lo que Él hizo, gracias a su sacrificio, hoy tenemos acceso libre al lugar santísimo. Había ciertas condiciones para ingresar al lugar santísimo. El sacerdote no podía entrar sin antes no se limpiaba. Por eso estaba la fuente de bronce en el atrio. ¿Qué limpiaba? Sus manos y sus pies, como un símbolo de suciedad, de pecado. Y luego pasaba por el lugar santo, la mesa de los panes de la propiciación, hasta que daba lugar a llegar al sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote, una sola persona, y una vez al año podía pasar al lugar santísimo. Dentro de la vestimenta del sacerdote, del sumo sacerdote, tenía campanitas. Había campanitas. Y dentro de la simbología o dentro del propósito de esas campanitas es que cuando las campanitas dejaban de sonarse, él tenía que ir amarrado con una soga. Porque entonces él había muerto y no había aceptado Dios su sacrificio. Y le damos gracias a Dios porque eso no pasa el día de hoy. Sin embargo, eso no me exime a no estar delante de Dios en santidad, que es la parte que tenemos que aprender el día de hoy. Entonces otra parte que tenemos que aprender a través de esta predicación es que debo ser perseverante, comprometido, obediente a Dios. En un profundo compromiso de fidelidad y pureza. ¿Quién dice amén? Entonces, con respecto a la entrada al lugar santísimo, tenemos que aprender 3 cosas muy importantes. Que dentro del plan de Jesús en su vida, cuando Él dio su vida para que tú y yo pudiéramos acceder al lugar santísimo, pasaron 3 cosas muy importantes. Primero, Él ofreció su vida. Segundo, Él dio la apertura al camino. ¿Cuál camino? Al lugar santísimo. Y 3, el ministerio sacerdotal de Jesucristo en la presencia de Dios. Y ese sacrificio fue uno, único y ya no más. Fue para siempre. Entonces, ya que tú sabes esto, entonces tendrías tú que aprender a pasar más tiempo en el lugar santísimo en compañía con Dios, con tu Padre Celestial. Y solamente puede ser a través de un corazón limpio y puro. Cuando Moisés vio a lo lejos la zarza ardiendo, él tuvo curiosidad, dijo, me voy a acercar porque veo que el fuego se mantiene avivado y no veo que la zarza se consuma. Y conforme se fue acercando Moisés, escuchó la voz del ángel de Dios que le dijo, Moisés, detente, quita tu calzado, porque la tierra donde tú estás, santa es. Eso sigue siendo vigente, amados. Tú no puedes acercarte al lugar santísimo si antes tú no te has puesto a cuentas con el Señor, si antes no has confesado tus pecados, si antes no te has arrepentido de lo que tú estás haciendo en tu vida. Y mucha gente piensa que el hecho de venir los domingos, de repente tener una Biblia en casa, ya estamos del otro lado. No, no es así, no es tan sencillo. Tenemos realmente que demostrar que Cristo mora en nosotros a través de una vida santa, apartada para Dios y apartada del pecado. Sed santos como yo soy santo, dice Jesús, en toda vuestra manera de vivir. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, ahí lo dice claramente. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, ahí lo dice. Tenemos que ser santos como Él es santo, en toda vuestra manera de vivir, aquí y afuera de aquí, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela. Hoy tenemos que marcar una diferencia nosotros. ¿Qué te hace diferente? Hasta en la misma iglesia tiene que haber diferencia. Tiene que tomar ciertas decisiones drásticas
para mandarte al hospital unas semanitas para que no te muevas de ahí. Y entonces así no digas que no tienes tiempo. ¿Alguien quiere ese tipo de vacaciones en el hospital? Entonces, hazte tu tiempo, planea tu tiempo. Planea tu tiempo. Pero hoy Dios está diciendo, quiero verte en el lugar santísimo, donde yo estoy, es mi presencia. Ahí quiero platicar contigo, quiero tener esa comunión contigo. Y eso se da a través de su palabra, con un corazón constrito y humillado. Que tales sacrificios no desprecian a Dios. Entonces tenemos que aprender esa parte, a pasar ese tiempo en lugar de Dios. Alguien me sigue preguntando, pastor, ¿y cómo es que puedo entrar? Pues ya está, ya tienes el acceso libre. Jesús dice que fue por su sangre que nos dio la apertura al lugar santísimo. Su sangre, y su sangre la pagó hace más de 2000 años, te recuerdo. Jesús entró una vez y para siempre a ese sacrificio. Dios es sacrificio una vez y para siempre, para que tú y yo pudiéramos tener ese acceso. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Aquí está hablando el autor de Hebreos de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que es lo que se sacrificaba en el Antiguo Testamento, para que en ese año donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ese año completo hubiera misericordia y perdón de pecados, y entonces el pueblo de Israel siguiera con vida gracias al sacrificio de estos animales. Estos animales llevaban consigo el pecado del pueblo de Israel. Y dice, sigo leyendo, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar donde santísimo. ¿Qué hizo Jesús? Dio su vida, dio su sangre en la cruz para tener acceso al lugar santísimo, así como tú y como yo. Y gracias a ese sacrificio hemos sido rescatados, hemos sido redimidos. Y yo te pregunto, ¿dónde te puso Jesús? Después de haber sido perdonado, levantado, limpiado, redimido, rescatado, ¿dónde te puso Jesús? No sé, pastor. Efesios capítulo 2, versículo 6. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 6. Ponle una señal a Hebreos porque vamos a solamente a Hebreos. Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Entonces espiritualmente, ¿dónde estamos? Celestiales. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Aquí no se trata, fíjense, algo importante que tenemos que aprender como cristianos, no se trata de decir, sí, yo lo creo, pero no lo vives. Sigues viviendo. Tú permaneces en el mundo cuando ya está en los cielos sentados junto con Jesucristo. Pero mientras no lo creas, vas a seguir viviendo en el mundo, con el mundo, para el mundo. Si tú eres santo, porque también eso causa, de repente cuando no conoces la Biblia, alguien te pregunta, ¿tú eres santo? Mucha gente dice, no soy santo. No, si eres santo, nada más hay que escuchar cuál es la definición de santo, porque mucha gente tiene el concepto, y más los que nos están escuchando el día de hoy, piensan que el santo es aquel que hace milagros, que nunca ha pecado, y eso no es un santo. O bueno, es un santo enseñado de manera equivocada. Por eso aquí dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el original, el griego? ¿Qué significa santo? Y el original griego es agios. Agios significa santo, apartado para Dios. Apartado del pecado, apartado para Dios. Entonces cuando tú das esa definición, preguntas, ¿eres santo? ¿Sí o no? ¿Ya te apartaste para Dios? ¿Sí o no? Entonces tienes que dar un reflejo de Dios en tu vida.
No solamente sí, amén, yo soy cristiano, soy santo, soy apartado. Vívelo, vívelo. Vive que estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vívelo. Inspíralo. Háblalo. Y que la gente comience a buscar a Cristo a través de tus acciones, a través de tu testimonio. Qué importante es eso. Qué importante es eso. Fíjense lo que dijo David. Ese salmo me gusta mucho. Vamos al Salmo 24, versículo del versículo 3. Salmos, capítulo 24. Fíjate lo que dijo David, el rey David. Dice, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Bueno, aquí nada más la traducción hebrea es el lugar santísimo. El lugar santísimo es la traducción hebrea. Aquí le pusieron santo. La traducción correcta es el lugar santísimo. Vuelvo a leer nuevamente. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo o lugar santísimo? Y yo pregunto en esta tarde, ¿quién quiere estar en el monte de Dios? ¿Quién quiere estar en el lugar santísimo? Y todos decimos, amén, yo quiero, yo. Y como palomitas de maíz van subiendo la mano, yo. Está bien. Pero ve los requisitos que dice aquí el rey David. Versículo siguiente, versículo 4. El limpio de manos. Justamente fue lo que enseñó Jesús en las bienaventuranzas, en el monte el sermón del monte. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Eso quién lo dijo? Jesucristo. Lo dijo Jesús. Y aquí nuevamente el Espíritu lleva a David a esto. ¿Quién estará en el monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santísimo? El de limpio de manos y puro de corazón. Entonces asegúrate que tu corazón esté limpio, reluciente, brillante. Quítale todo escochambre, toda la suciedad. Quítaselo a través de la palabra. A través de un arrepentimiento genuino. Vas limpiando tu vida. El Espíritu Santo comienza a hacer su obra en ti. Su obra perfecta a través de la santificación. Versículo siguiente. Bueno, sigo leyendo, perdón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El versículo siguiente, 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Algo importante. ¿Quién de aquí es salvo? ¿No? ¿Quién de aquí es salvo? Bueno, si hay salvación en tu vida, tú tienes que ver un crecimiento en tu vida espiritual. Y tienes muchos indicadores que Dios ha puesto en tu vida para ayudarte cómo está tu vida espiritual. Y uno de esos indicadores se llama pastor. Y tu pastor tiene que ver en ti un crecimiento en todas tus áreas de tu vida. ¿Cómo estás creciendo en tu matrimonio? ¿Cómo estás creciendo en tu vida familiar? En tu trabajo, aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque tienes una comunión con Dios a través del pastor. Dios puso un pastor encargado de sus ovejas de él en un redil. Ese es el redil que se llama agua de vida. Entonces cuando viene la oveja me dice, pastor, ¿cómo ve? Hay que trabajarle más, viejo. Hay que estudiar un poco más. Hay que estar más tiempo, pasando más tiempo. Y no te quiero aquí 24 horas, ni te quiero los 7 días de la semana. Pero cuando vengas, ve con un corazón constrito y humillado, deseoso de conocer a Dios y de saber de Dios para que repliques. Afuera esa es una extensión de su reino. ¿Quién de aquí tiene hijos? Hay muchos que tienen hijos. ¿Cómo quieres que sea tu hijo cuando tú no lo ves? ¿Cómo quieres que sea tu hijo en la escuela, en el club, en las partes sociales, en el centro comercial, cuando está con sus amigotes? ¿Cómo quieres que sea tu hijo? Y todos papás, bien portado, pastor, así como tú. Eres bien portado con Dios, delante de Dios. Cuando tú escuchas decir, oye, wow, vi a tu hijo en tal parte. No, mi respeto, súper educado, bien portado, muy amable. Wow. ¿Qué haces? Como pavo real. Lo hice yo solita, no es cierto, lo hice junto con tu esposo.
Es que ese era un dicho de mi abuela. Lo hice yo solita. Bueno, es que tu mamá fue su única hija, ¿no? No, lo hiciste junto con tu esposo, ¿no? Entonces tu hijo es el producto de ti. Entonces tú te sientes orgulloso, te sientes orgullosa, porque entonces has creado ¿qué? Un buen hijo. No un Frankenstein, has creado un buen hijo. Pero si tú subes de nivel, ¿Dios se siente orgulloso de tenerte como hijo o como hija? ¿Realmente hoy tú sí eres ese reflejo de Él fuera de tu casa, fuera de tu iglesia, en tu trabajo? Si la respuesta es no, corrígelo. ¿Estás a tiempo para hacerlo? Mientras hay vida, ¿hay qué? Esperanza, amados. Hay esperanza. Y ya leíste el versículo 6 del mismo capítulo 24 de Salmos. Dice el versículo 6, versículo 6 dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Tú buscas hoy el rostro de Dios. Tú eres esa generación que está rompiendo paradigmas, que está rompiendo patrones, que está rompiendo situaciones de religiosidad en el mundo de Cristo, y que realmente estás reflejando un amor sincero con limpia conciencia, un amor no fingido, una fe genuina. ¿Dónde lo aprendí? A través de la palabra. Y aprendí hoy a pasar más tiempo en el lugar santísimo con el Señor. Pues el consejo del pastor hacia la oveja: imita la fe de tu pastor, considera la conducta de tu pastor y haz la parte que te corresponde como oveja. Muchas veces criticamos al pastor, señalamos al pastor, juzgamos al pastor, y como oveja, ¿quién te señala? Juzga. Es muy fácil ver al que tienes enfrente. Es muy fácil criticar a papá, a mamá, porque son los protagonistas de tu vida. ¿Y cuándo te has puesto a orar con ellos? ¿Cuántas veces los obedeces en el día, en la semana, en el mes, en el año? Es que no tengo el papá que yo quería, no tengo la mamá que yo quería. Y tú eres el hijo que tú querías, que tus papás querían. Porque vamos a hablar de manera equilibrada. Si yo soy exigente como hijo, es porque realmente estoy siendo hijo responsable, comprometido, fiel. Y sin que digas nada, tu papá se va a sentir avergonzado porque dices: híjole, mi hijo me está hablando. Indirectamente veo que es súper derecho, súper honesto, íntegro. Yo no lo soy, perdóname. Hijo, tú eres hoy es mi ejemplo. A veces suele pasar que el hijo suele ser más ejemplo que los propios papás. Pero a veces el hijo replica lo que es el papá y el papá no le gusta. Pues entonces hay que cambiar. El papá debe dar ¿qué? El ejemplo. Tiene que dar la enseñanza. Hoy Jesús nos ha enseñado a ser obediente. ¿Fue o no fue obediente Jesús? Vamos a ver qué dice la palabra, vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a Efesios nuevamente. Filipenses. Dije Efesios, es Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice ahí? ¿Dice desobediente? Obediente. Haciéndose obediente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Dice: hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, si mi maestro, si mi Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿yo qué tengo que hacer siendo su siervo, siendo su discípulo, siendo su alumno? ¿Qué tengo que hacer? Obediente. Tiene que haber obediencia en mi vida. Mi antigua naturaleza me lleva a la desobediencia. Esa es la antigua naturaleza.
Pero como Él ya me dio de su naturaleza divina, eso me hace ser entonces obediente. Porque yo vivo a través de la naturaleza de Él, no mi naturaleza. La mía ya está enterrada, ya está crucificada. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive. Más Cristo vive. Entonces he dejado de vivir yo, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Tienes que aprender esta parte, mi amada oveja. No podíamos llegar nosotros al lugar santísimo por nuestros méritos. No había manera, no hay forma. Imposible. Imposible. Pero Dios tuvo misericordia, Dios tuvo compasión y mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. A hacer ese sacrificio que se necesitaba para reconciliar al mundo con Dios. Mucha gente desvalora esta parte del sacrificio de Jesús. Por eso no creces espiritualmente. Porque mientras no valores la sangre de Cristo en tu vida, no vas a poder obedecer, ni siquiera querer parecerte a Él, porque no lo estás viviendo. No sabes de lo que estoy yo hablando el día de hoy. Y gracias por la gracia de Él, porque fue por su gracia que hoy me ha permitido poder estar en su presencia. Fueron por los méritos de redención de la vida de Cristo, no por los míos. Entonces tenemos que ir aprendiendo que hay requisitos de pureza, de santidad, para entrar al lugar santísimo. En las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza, en el capítulo 5, en el versículo 3, acompáñame por favor, Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu es aquel que realmente tiene la necesidad de Cristo en su vida, de Dios en su vida. No dije quiere tener a Dios. No dije quiere tener a Cristo, quiere a Cristo. No dije tiene la necesidad de estar en Cristo, de estar con Dios. Esa es la gran diferencia, amados. El que tú tengas necesidad. Cuando alguien está enfermo es porque carece de salud. Y cuando hay carencia de salud, entonces tienes necesidad de recuperar tu salud. Y para poder recuperar tu salud, ¿qué es lo que haces? Levantas la bocina, doctor, ¿puedo ir a verlo? Necesito verlo. No es quiero verlo, necesito verlo. Porque hay una carencia de salud. Cuando tienes hambre, ¿qué haces? Ma, ¿qué hiciste? ¿Otra vez lo mismo? No. ¿Qué hiciste? ¿No? Porque tengo necesidad, tengo necesidad de comer. Ya mi cuerpo me lo está pidiendo. Necesidad. Entonces, cuando hay necesidad, ¿qué haces? Buscas. Y si esa necesidad no la tienes, no buscas. Entonces cuando tú ores, dile, Señor, crea en mí esa necesidad de ti, Señor. Crea la necesidad de ti en mí, Señor. Porque no quiero dejarte de buscar todos los días de mi vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Buscad primeramente. Y todo lo que tú necesites vendrá por añadidura. Entonces tienes que aprender primeramente a depender de Dios en tu vida, de crear esa necesidad en tu vida para que tú lo busques y todo lo que tú necesitas será cubierto. Bueno, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? No quiere decir que todo lo que le pide a Dios, Dios va a decir que sí.
¿Habrá cosas que diga Dios? No. Porque no todo lo que diga, no todo lo que sea sí es bendición. También cuando dice Dios no, es también ¿qué? Bendición. Entonces el sí y el no son bendición. Si Dios te dijo que no, te está bendiciendo. Oye, pero tengo años. Dios dijo que no, es bendición. Él sabrá por qué. Piensa que tú solamente tienes una visión limitada. Somos limitados, somos finitos. Solo podemos ver ¿qué? El árbol. ¿Qué ve Dios? El bosque. Entonces deja que Dios decida si es un sí o es un no. Y deja de estarte peleando con Dios. Es que no me quieres, es que no me viví. Deja de estar chillando. Ponte mejor a orar y deja que Dios resuelva tus cosas dándote contentamiento. ¿Quién de aquí tiene contentamiento? Porque es otra de las cosas que da la gracia del Señor. Mucha gente de repente pierde el trabajo, pierde la salud, de repente hay problemas en la casa, de repente hay muchas cosas. Lo que no se debe de ir de ti es el contentamiento. Tienes que aprender a tener contentamiento. Porque es una manera de honrar al Señor. ¿O de qué depende tu felicidad? ¿De qué depende tu alegría? ¿De qué depende tu gozo? ¿De qué depende? ¿De un carro? ¿De un viaje? ¿De una ropa? ¿De una comida? ¿De un premio? ¿De un reconocimiento? ¿De qué depende tu contentamiento? ¿No? ¿De qué depende tu contentamiento? ¿No? Tu contentamiento depende de Cristo. Mira. Parte o las virtudes del Espíritu Santo. Las virtudes del Espíritu Santo son 9. ¿Con cuál empieza? ¿No? Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Vamos ahí porque veo que me vienen así como que con cara de what, ¿de qué está hablando el pastor? No. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Pero quiero concentrarme en el versículo 22. Más el fruto. Voy a dar tiempo a que lleguen ahí. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es 2 puntos. No está hablando los frutos, porque mucha gente es que los frutos del Espíritu, no, es singular, fruto, que está compuesto de 9 virtudes. ¿Y sabes qué es el fruto del Espíritu Santo? ¿Sabes qué es el fruto del Espíritu Santo? Es el carácter de Cristo. ¿Quién quiere reflejar el carácter de Cristo? Comienza entonces hoy a aprenderte las 9 virtudes de memoria y luego vívelas. Bueno, la primera virtud ¿cuál es? ¿Qué dice ahí? Amor. Amor. ¿Dónde tengo que trabajar? En el amor. ¿Cuál amor? Pastor, yo he aprendido que hay 3 clases de amor. El amor filial, el amor eros y el amor ágape. Aquí se está refiriendo al amor ágape. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, del 1 al 7. Ponlo, anótalo nada más, no voy a ir ahí. ¿Quieres saber qué es amor? ¿Quieres saber si tú amas? Vete a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 7. Y si tú pasas, si todo lo que dice ahí, sí, palomita, es que estás practicando el amor ágape. Pero si de ahí hay uno que no estés practicando, entonces tienes que trabajar en él. Amén. La segunda dice gozo. Y el tercero es, ¿se dan cuenta? De ahí yo pregunto, ¿quién provee amor, gozo y paz? ¿Tú? ¿Tú? ¿Es tu responsabilidad de ti emana? ¿Es la fuente del amor, gozo y paz? No, estamos completamente imposibilitados. Pero el Espíritu Santo sí te provee de amor, gozo y paz. Entonces, ¿de quién depende tu alegría? ¿De qué depende tu gozo? ¿De qué depende tu tranquilidad? ¿De qué depende? De que me suban el puesto, pastor. De que me den más dinero, pastor. De cambiar mi carro, de cambiar una casa, de cambiar de hijos, de cambiar de esposo. No.
Tu gozo depende de tu comunión que tengas con Dios. Y mucha gente, tristemente, no tiene comunión con Dios. Y tenemos que aprender a tener comunión con Dios. Entonces no solamente voy a llegar con Dios con un corazón limpio, con un corazón puro, manso y humilde de corazón. Aprended de mí. ¿Quién lo dijo? Cristo. Aprended de mí. ¿Que soy qué? Manso y humilde. ¿De qué? ¿De boca? ¿De palabra? Porque mucha gente dice, yo sí soy humilde, pastor. Yo sí soy manso, pastor. Y en las pruebas eres todo lo contrario. Cuando alguien es manso y humilde, realmente lo es en todo momento. En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. En lo próspero y en lo adverso. Uno es manso y humilde. Pastor, estoy luchando. Entonces no dejes de luchar. Pastor, todavía no termina Dios. Deja que Dios termine. Tú sigue, mantente perseverando. Hasta que Dios cumpla lo que Él prometió. Él comenzó la buena obra en ti y la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Anótalo nada más. Luego me vas a decir, pastor, aquí dijo mal la cita, me lo dices después. Pero es Filipenses 1, 6. Luego, anótalo, luego lo lees. Pero Él dice que comenzó la buena obra en nosotros y la está perfeccionando. Regresamos nuevamente a nuestro estudio clave, que es Hebreos capítulo 10. Versículo 20. Hebreos capítulo 10, versículo 20. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Bueno, aquí nada más quiero que si quieres anotarlo en tu cuaderno, aquí dice, por el camino nuevo. Bueno, el original dice, por el camino recién muerto. Por el camino recién muerto, así es el original. No solamente es camino nuevo, sino el camino recién muerto. También puedes ponerlo, camino recién degollado. Por el camino recién degollado. Acuérdate que cuando se hacía un pacto en el Antiguo Testamento, se hacía a través de un sacrificio de sangre y se degollaba al animal. Aquí lo que está hablando el autor de Hebreos en el versículo 20, para que pudiésemos tener acceso al lugar santísimo, dice que Jesús lo abrió a través de un sacrificio. Él tuvo que haber sido ¿qué? Muerto. Entonces, por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús, hoy tenemos un camino recién muerto. Cuando Él murió en la cruz, y resucitó al tercer día, en ese momento, este camino se abrió. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? ¿O qué hubiera pasado si Cristo no se hubiera muerto en la cruz? Pues no hubiera pasado nada y no estuviéramos aquí. Y estuviéramos en el mundo, gozando la vida como Ricky Martin, viva la vida loca, y al infierno todos. Al infierno todos. Era importante que Jesús diera su vida en la cruz, muriera en ese sacrificio en la cruz. Era importante, era vital. Pero también era vital que Él resucitara, para que venciera la muerte y darnos vida eterna. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, cuando dice aquí, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y aquí eso me gusta mucho, de verdad, porque me hizo recordar varias cosas importantes. ¿A qué se refiere con el velo? ¿En qué momento fue quitado ese velo? ¿Y qué clamó Jesús en ese instante? ¿Tú lo sabes? Bueno, tú lo vas a saber el día de hoy. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 27. Que ya se nos fue el tiempo, pero nos va a quedar para la siguiente predicación, porque era muy poco tiempo para todo esto que les quiero, o que el Dios quería darles de alimento. Vamos a Mateo
capítulo 27, versículo 50. Ya Jesús había sido capturado, ya había sido juzgado, ya había sido clavado en la cruz. ¿Sí? Ya había sido crucificado en la cruz. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucedió después? Cuando Jesús ya estaba clavado en esa cruz, ¿qué dice el versículo 50? Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó, ¿qué dice ahí? El Espíritu. Yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿sabes qué clamó? Porque aquí Mateo solamente dice que clamó nuevamente, pero no dice qué clamó. ¿Y tú quieres saber esta tarde qué clamó Jesús? Bueno, os voy a decir, no el próximo domingo porque no lo quiero dejar en suspenso. Vamos a Lucas, por favor. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Y quiero que me acompañes al versículo 46. Por eso es preciosa la Biblia. La palabra de Dios es preciosa porque no te deja en ascuas. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue? Aquí lo dice. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo... ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice ahí? Expiró. ¿Qué significa? Murió. Murió. ¿Y qué más sucedió? Porque el inicio de esta última parte de la predicación fue, ¿qué sucedió con ese velo? Porque de acuerdo a lo que dice Hebreos, dice que Él abrió ese camino a través del velo. Amén, vamos. Nuevamente a Mateo. Vamos a Mateo nuevamente, capítulo 27. Y vamos a ver el versículo 51. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Jesús expiró, cuando Jesús murió? ¿Qué fue lo que sucedió después? Y aquí dice en el versículo 51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Tres cosas importantes pasaron. Pero lo primero fue que el velo se abrió. ¿Te imaginas ese velo de qué estaba hecho? Bueno, te lo voy a dejar de tarea, porque me gustaría que también tú investigaras. Está en Éxodo, en el libro de Éxodo, ahí está. Y vas a buscar la parte de cuando fue construir el tabernáculo, de qué fue hecho ese velo. Pero era una tela preciosísima, llena de piedras. Llena de piedras. Y no crees que una tela o un velo que simplemente era tan frágil, tan ligero. Para que soportara piedras preciosas, oro y piedras preciosas, tenía que verse una tela demasiado gruesa. Y para que otra cosa sorprendente, una tela siempre se rompe de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y dice que se rompió de arriba hacia abajo, que simbolizaba la muerte de Cristo para tener acceso al lugar santísimo. ¿Y sigues sin creer en Cristo? ¿Y sigues sin creer en Jesús? Entonces, aquí viene la parte de la enseñanza teológica. El velo es la vida de Jesús. Y cuando fue muerto, ese velo se abrió para tener acceso a nosotros al lugar santísimo. Entonces, hoy todo creyente tenemos la libertad y tenemos la exhortación de pasar
a donde se encuentra Dios. Con un corazón limpio, manso y humilde. Asegúrate de que en ese caminar al lugar santísimo haya una vida de sacrificio. Porque ese es el aprendizaje del Antiguo Testamento. Cada vez que alguien quería acercarse a Dios, Él había determinado que tenía que ser a través de un sacrificio. Y me vas a decir, pero pastor, ¿no se supone que ya Cristo murió y el único sacrificio que Dios pidió ya fue cumplido por Jesús? Sí, es correcto. Tú no te vas a poner en la cruz, ni nadie te va a clavar como cruz. Y aunque fuera así, aunque yo pudiese clavarme como Cristo, Dios nunca aceptaría mi vida como sacrificio, porque soy un pecador. Y Cristo nunca pecó. Esa es la gran diferencia. ¿Pero a qué se refiere con el sacrificio, pastor? Sí, no le des nada a Dios que no te cueste. Y cuando tú te vas a Romanos capítulo 12, y con eso termino. Y te vas al versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo se escribió esto? ¿Antiguo Testamento? ¿Antiguo pacto? ¿Cuándo se escribió? Nuevo pacto. Nuevo pacto. Entonces esto es vigente. Esto es vigente. Pablo puso a la carta a los romanos, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, ¿qué sacrificios tengo que dar? Que cada vez que tú te acerques a Dios haya un sacrificio de muerte en tu vida. ¿Qué necesita morir hoy de ti como sacrificio de alabanza para Dios? Tu mal carácter, tu resentimiento, tu amargura, tu desobediencia, tus mentiras, tus engaños, y le puedes poner muchos. Pero estés trabajando. Sabemos que nadie de aquí tiene la posibilidad de limpiarse, de autolimpiarse. Somos limpiados por la sangre de Cristo. Y aunque estoy viviendo con una combinación de y la divina, quien debe de prevalecer en mi vida es la divina, a través de una crucificación de mi carne. Y para mí es un sacrificio. El levantarte temprano y quitarle sueño a tu vida es sacrificio. Para muchos es un gozo, pues ya subiste de nivel. Pero entonces, de tal manera que produzca un sacrificio de ser mejor, cada día para Él. Mejor esposo, mejor esposa, mejor madre, mejor padre, mejor hermano, mejor siervo. Y todos tenemos que entregarle muchas cosas de sacrificio vivo, santo, aprobado por Dios. Asegúrate que lo que tú le estés dando a Dios, Dios lo apruebe. Si Dios no está aprobando tu sacrificio, entonces no es sacrificio. Amén. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Y si no lo tienes subrayado, te lo pido que lo subrayes. Hebreos 4:16. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero que medites en esto. El lugar santísimo
es la figura del trono de Dios. Amén. El lugar santísimo es la figura del trono de Dios. Pregunta, ¿era un lugar de gracia? ¿Siempre fue un lugar de gracia? Antes de la cruz. ¿El trono de Dios siempre fue un lugar de gracia? ¿Sí o no? Bueno, les voy a ayudar. No. No siempre fue el trono de Dios un trono de gracia. Porque aquel que osaba entrar al lugar santísimo, no siendo sumo sacerdote y no estar limpio de pecado, ¿qué decía Dios? Lo mataba. O dicho de otra manera, moría. Ahora, después de la muerte de Cristo, este trono se ha vuelto un trono de la gracia. Amén. Y dice aquí entonces: acerquémonos pues confiadamente, libremente al trono de la gracia. ¿Para qué, pastor? Dice que para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú no necesitas mi dinero, no necesitas mi casa, a alguien en tu vida. Lo que tú necesitas es fe en Cristo, porque Él te provee lo que tú necesitas. Muchas veces lo que tú necesitas en tu vida es fe. Es que si yo tuviera esto, tuviera aquello. No, tú necesitas fe. Créele a Dios, créele a Cristo en tu vida y Él te va a dar. Todo aquello vendrá por añadidura. Un buen esposo, una buena esposa, unos buenos hijos, un buen trabajo, una buena vida. Tu vida no va a ser feliz ni va a ser completa por la acumulación de bienes que tú tengas. Tu vida va a ser completa en la medida que tú te entregues a Cristo y Cristo esté en ti. Amén. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dice Jesús. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Vamos a orar. Siguiente domingo vamos a continuar con la continuación de ese estudio. Pero yo espero que con lo que Dios habló, te lleves tarea y que realmente regreses a donde tú vayas a ir, regreses diferente. Que hoy seas una verdadera oveja. La oveja es rumiante y va masticando en todo momento la palabra. Cuando tú eres una oveja, siempre vas a encontrar así, mastique, porque es rumiante. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Cómo hace la oveja? ¿Cómo hace la oveja? ¿Cómo? No, así, no, ese es un perro. Esa es la gran bendición. Dios no dice, mi redil está lleno de perros, o de ratas, o de puercos. Dijo, está llena de ovejas. Hasta el nombre suena bonito, ovejas. Ovejas de mi prado. Ovejas de mi prado. Yo soy el buen pastor. Y nada te va a faltar. ¿Quién lo cree? Cierra tus ojos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra. Gracias por tu muerte en la cruz. Me has dado la oportunidad de entrar libremente al trono de la gracia, Señor, para recibir misericordia y oportuno socorro en mi vida, Padre. Gracias por la vida de las ovejas, Señor, que tú has llamado y que conoces por su nombre, Señor, y hoy escuchan tu voz y te siguen. Oro por aquellas que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Oro por aquellas personas que están muertas en sus delitos y pecados. Señor, envíame a mí, heme aquí, Señor. Esta iglesia debe ser una iglesia que evangelice, Señor, que aprenda a evangelizar, que aprenda a hablar el evangelio, que vaya y predique el evangelio, no solamente del que tú hablas en la Biblia, sino que sea un evangelio también silencioso, que a través de su testimonio mucha gente llegue a ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de tu palabra. Bendice, Señor, a mis hermanos, y que esta semana sea llena y plena en ti, Señor.
te pido que tú sigas con esta obra, Señor, en mi vida. Enséñame a depender de ti, enséñame a amarte más. Enséñame a que realmente mi vida esté puesta siempre en ti, en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Amén.